Anciana compra rancho abandonado, pero lo que encuentra en el suelo la deja en lágrimas. Carmen Herrera tenía apenas 2.300 pesos en la cuenta cuando firmó los papeles del rancho. Ese dinero representaba todo lo que le quedaba después de una vida entera de trabajo y estaba a punto de apostarlo todo, en un lugar que nadie quería. El abogado la miró con lástima cuando le entregó las llaves. El rancho quedaba a 40 kilómetros de Morelia, en Michoacán, y estaba abandonado desde hacía más de 20 años. Carmen no se inmutó. A los 68 años, viuda desde hacía 3, necesitaba un nuevo comienzo. El departamento que alquilaba en la ciudad se estaba volviendo demasiado caro y su pequeña pensión apenas cubría los gastos básicos. ¿Está segura, señora?, preguntó el abogado por tercera vez. Ese lugar está hecho pedazos. Lo estoy, respondió Carmen, sosteniendo las llaves con firmeza. No le contó al abogado que esa era su última oportunidad. No le contó que había perdido su trabajo de limpieza después de que la señora decidió contratar a alguien más joven. No le contó que el dueño del departamento donde vivía le había dado aviso de desalojo porque quería vender la propiedad y definitivamente no le contó que hacía 2 semanas se había desmayado de hambre en el mercado. Al día siguiente, Carmen tomó el autobús hacia el rancho. Llevaba solo una maleta vieja con su ropa y una cobija que le había regalado una vecina. El conductor la dejó en el camino de tierra, señalando un sendero casi invisible entre la maleza. «Es por ahí, doña Carmen». «Buena suerte». Caminó durante casi media hora bajo el sol intenso. La maleta pesaba y sus piernas le dolían con cada paso. Pero cuando vio la construcción a lo lejos, algo dentro de ella se movió. La casa principal era grande, con paredes de madera oscura y un techo que parecía haber visto días mejores. Varias tejas estaban rotas o faltaban. Las ventanas no tenían vidrios y la puerta principal colgaba hacia un lado. Carmen respiró hondo y siguió adelante. No había vuelta atrás. Este era su nuevo hogar, le gustara o no. Al empujar la puerta, ésta chirrió fuerte, asustando a algunos pájaros que habían hecho nidos en las vigas. El olor a moho era fuerte, pero no insoportable. La sala principal era amplia, con piso de tablones cubiertos por una capa gruesa de polvo. En la esquina, un sofá viejo y desgarrado albergaba un nido de ratones que huyeron cuando ella entró. Carmen dejó la maleta en el suelo y miró a su alrededor. Había una chimenea de piedra en la pared, aún con restos de leña carbonizada. Una mesa de comedor volcada de lado ocupaba el centro de la habitación y en el suelo, esparcidos por todas partes, papeles viejos, botellas vacías y trozos de madera podrida. Comenzó a caminar por la sala pisando con cuidado los tablones que gemían bajo sus pies. Fue entonces cuando tropezó con algo, miró hacia abajo y vio que había una alfombra enrollada, tan sucia que apenas se podía ver su color original. Por alguna razón que no podía explicar, Carmen sintió ganas de desenrollar esa alfombra, quizás porque era lo único en la sala que parecía haber tenido algún valor alguna vez. Se agachó, ignorando el dolor en las rodillas y comenzó a tirar de la tela pesada. La alfombra estaba pegada al suelo en algunos lugares, como si se hubiera mojado y luego secado allí mismo. Carmen tiró con más fuerza y finalmente logró apartarla. Debajo los tablones del piso estaban más oscuros, como si hubieran estado protegidos de la luz durante años. Pero había algo más. Uno de los tablones estaba ligeramente levantado, como si alguien hubiera intentado arrancarlo. Carmen pasó los dedos por la hendidura y sintió que la madera estaba suelta. Su corazón comenzó a latir más rápido. Tal vez era solo comején, pero algo la hizo continuar. Buscó algo para usar como palanca y encontró un trozo de hierro viejo en la esquina. Volvió al tablón suelto y metió el hierro en la hendidura. Con un chirrido, la madera se dio revelando un espacio hueco debajo. Carmen se arrodilló por completo, sin importarle la suciedad. Y metió la mano en el agujero. Sus dedos tocaron algo frío y duro, metal. Ella jaló y sacó a la luz una caja de madera con cerraduras de metal oxidadas. Las manos de Carmen temblaban cuando intentó abrir la caja. Las cerraduras estaban trabadas,
pero tan viejas que bastó un poco de fuerza para romperlas. La tapa se abrió con un chasquido seco. Dentro había fotografías, docenas de ellas. Algunas en blanco y negro, otras ya descoloridas por el tiempo. Carmen tomó la primera y sintió que el aire le faltaba en los pulmones. La foto mostraba a una familia frente a esa misma casa. Un hombre con bigote, una mujer con vestido largo y 5 niños de edades variadas. Pero no fue la escena lo que la dejó sin aliento. Fue la niña más pequeña, de no más de 3 o 4 años que sonreía a la cámara. En la frente de la pequeña, justo encima de la ceja derecha, había una marca de nacimiento en forma de media luna, exactamente igual a la que Carmen tenía en el mismo lugar. Soltó la foto como si le quemara. Eso no podía ser posible. No tenía sentido. Carmen tomó otra foto y todas mostraban a la misma familia en diferentes épocas. La niña con la marca de nacimiento aparecía en varias, creciendo un poco en cada imagen. Con las manos temblando violentamente, Carmen se quitó el pañuelo que llevaba atado en la cabeza. Sus amigas siempre decían que ese pañuelo era su marca registrada, pero la verdad era otra. Lo usaba para ocultar la marca de nacimiento, que siempre la hizo sentirse diferente. Carmen pasó los dedos por la pequeña media luna en su frente y miró nuevamente la foto. Era idéntica, perfectamente idéntica. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera evitarlo. Cayeron sobre las fotos viejas, manchando aún más el papel ya frágil por el tiempo. Carmen no intentó contener el llanto. Por primera vez en su vida estaba viendo lo que podría ser la familia que nunca conoció. Carmen había sido adoptada cuando era bebé. Sus padres adoptivos, un matrimonio de comerciantes de Ciudad de México, nunca le ocultaron eso. Fueron cariñosos y cuidadosos, pero siempre dijeron que no sabían nada sobre su familia biológica. Los papeles de la adopción eran mínimos. Solo informaban que había sido entregada por una familia que no tenía condiciones para criarla. Durante toda su vida, Carmen cargó un dolor silencioso. El dolor de no saber de dónde venía, de no conocer su historia. Sus padres adoptivos fallecieron cuando ella tenía 20 años, llevándose consigo cualquier posibilidad de descubrir más. Intentó buscar información, pero la adopción había sido informal, sin registros adecuados. Era como si su vida hubiera comenzado de la nada a los 6 meses de edad. Y ahora, a los 68 años. Sentada en el piso de una hacienda abandonada que acababa de comprar con sus últimos ahorros, Carmen sostenía fotografías que podrían cambiarlo todo. Volvió a mirar la caja. Además de las fotos, había algunos papeles doblados. Con cuidado los tomó y comenzó a abrirlos. El primero era un acta de nacimiento, tan vieja que la tinta estaba casi borrada. Carmen acercó el papel a sus ojos tratando de leer. El nombre estaba manchado, pero logró distinguir algunas palabras. La fecha de nacimiento la hizo paralizarse. Era exactamente la misma que aparecía en sus documentos, día, mes y año. No podía ser coincidencia. El segundo papel era una carta. La letra era temblorosa, escrita a las prisas. Carmen leyó las primeras líneas y sintió el pecho apretado. Si alguien encuentra esto, por favor, sepa que no queríamos. Jamás lo quisimos, pero no teníamos opción. La sequía mató todo. Los cultivos murieron. Los animales se fueron y el agua del pozo se enfermó. Los niños estaban pasando hambre. Roberto intentó conseguir trabajo en la ciudad, pero no había nada. Vendimos todo lo que teníamos de valor, pero no fue suficiente. La carta continuaba, pero Carmen tuvo que dejar de leer. Las lágrimas nublaban su vista y su garganta estaba tan apretada que apenas podía respirar. Dobló el papel y lo apretó contra su pecho, meciéndose hacia adelante y hacia atrás como una niña. Su familia no la había abandonado por falta de amor. Lo habían hecho para salvarla. Carmen no sabía cuánto tiempo estuvo allí sentada llorando entre las fotografías esparcidas a su alrededor. El sol que entraba por las ventanas rotas cambió de posición indicando que las horas pasaban. Pero ella no se movió. Estaba atrapada en ese momento entre el pasado y el presente tratando de
Entender qué significaba todo aquello. Cuando finalmente logró levantarse, sus piernas estaban entumecidas y todo su cuerpo le dolía. Recogió las fotografías con cuidado, guardándolas de nuevo en la caja de madera, pero mantuvo la carta en sus manos. Necesitaba leer el resto, aunque le doliera. Carmen fue hasta la ventana y dejó que la luz natural iluminara el papel. Respiró hondo y continuó leyendo. Decidimos quedarnos con los 4 mayores. Ya pueden ayudar en lo que sea necesario. Pero la pequeña Carmen, nuestra menor, aún mama, necesita cuidados que no podemos dar. El padre de la ciudad dijo que conoce a una buena pareja en Ciudad de México que no puede tener hijos. Ellos la cuidarán bien, le darán la vida que no pudimos darle. Carmen se llevó la mano a la boca ahogando un sollo. Su nombre estaba ahí escrito en la carta. Era ella, ya no había duda. Roberto y yo prometimos que algún día volveríamos por ella cuando las cosas mejoren, cuando tengamos condiciones otra vez. Guardamos todo lo que podría ayudarla a encontrarnos debajo del piso de la sala, en el lugar donde ella dio sus primeros pasitos. Si alguna vez nuestra Carmen vuelve a esta casa, sabrá que nunca dejamos de amarla. Dolores Herrera, mayo de 1957. Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar su like y, sobre todo, suscribirse al canal. Eso ayuda mucho a quienes estamos empezando ahora continuando. Carmen leyó el nombre de su madre 3 veces, Dolores Herrera. Ella también se apellidaba Herrera porque sus padres adoptivos habían mantenido su apellido original. Era una de las pocas informaciones que tenían sobre ella cuando la recibieron. La carta estaba fechada en mayo de 1957. Carmen había nacido en noviembre de 1956. Tenía apenas 6 meses cuando fue entregada en adopción y ahora, casi 70 años después, estaba de vuelta en la casa donde había dado sus primeros pasitos. Miró a su alrededor en la sala con nuevos ojos. Esas paredes habían sido testigos de sus primeros momentos de vida. Su madre, Dolores, había caminado por ese mismo suelo. Su padre Roberto se había sentado en esa misma chimenea y sus hermanos. Carmen tenía hermanos. La revelación la golpeó como un puño en el estómago. Tenía familia, tal vez aún la tuviera. Podrían estar vivos en algún lugar. Necesitaba encontrarlos. Necesitaba saber qué había pasado después de que ella se fue, pero primero necesitaba entender la hacienda. Necesitaba saber por qué estaba abandonada. ¿Por qué nadie había vuelto a buscar esas fotografías y esa carta tan importante? Carmen pasó el resto de la tarde explorando la casa. Encontró 3 habitaciones, todas vacías, excepto por algunas camas viejas con colchones destruidos por las ratas. La cocina tenía una estufa de leña oxidada y alacena sin puertas. El baño no tenía tuberías, solo un hoyo en el piso que alguna vez debió ser una fosa. En la habitación más grande encontró cosas más interesantes. Una cómoda vieja todavía tenía algunos cajones que se abrían. Dentro había ropa de niño, tan antigua que se deshacía al tocarla. Carmen tomó un vestidito blanco con cuidado y vio que tenía bordados a mano en el dobladillo. Su corazón se apretó al imaginar a su madre cosiendo eso para ella. También había algunos juguetes de madera hechos a mano, un caballito, una muñeca sin rostro, un trompo. Cosas simples, pero hechas con amor. Carmen juntó todo en una pila en la esquina de la habitación. Eran tesoros. Ahora, cuando comenzó a anochecer, Carmen se dio cuenta de que no tenía nada para comer y tampoco tenía luz eléctrica. La hacienda no tenía energía desde hacía años. Se envolvió en la cobija que había traído y se acostó en el piso de la sala junto a la caja con las fotografías. El silencio de la noche en el campo era diferente a todo lo que conocía. Sin los ruidos de la ciudad podía escuchar cada crujido de la madera, cada susurro de hojas afuera, pero no tuvo miedo. Por primera vez en años, Carmen se sintió en casa. Despertó con el canto de los gallos. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba, pero cuando lo hizo, sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Tenía mucho que hacer. Necesitaba limpiar la casa, intentar arreglar lo que fuera posible. Pero más importante que todo,
Necesitaba encontrar a alguien que pudiera hablar sobre la familia Herrera. Carmen usó un poco del agua que había traído en una botella para lavarse la cara. Después tomó el camino de regreso a la ciudad. Necesitaba comprar algunas cosas básicas y, si era posible, platicar con gente antigua de la región. En la pequeña tienda del centro de Morelia compró pan, café, unas latas de sardinas y velas. El dinero se le estaba acabando rápido, pero intentó no pensar en eso. Mientras el dueño envolvía sus compras, Carmen se arriesgó a hacer una pregunta. ¿Usted conoce a alguien que haya vivido aquí hace mucho tiempo? Quiero decir, alguien ya muy grande que pueda recordar los años 50. El hombre, que debía tener unos 50 años, se rascó la cabeza pensativo. Está don Ernesto. Él vive allá cerca de la iglesia. Debe tener como 80 años, quizás más. Ha vivido aquí toda su vida. Si alguien sabe algo del pasado de este pueblo, es él. Carmen le agradeció y siguió en la dirección indicada. Encontró la casa sin dificultad. Era una construcción sencilla, pero bien cuidada, con un jardín de flores al frente. Tocó a la puerta y esperó. Un hombre muy anciano abrió. Era delgado, de espalda encorvada, pero sus ojos eran vivos y atentos. La miró de arriba a abajo antes de hablar. ¿Puedo ayudarla? Me llamo Carmen Herrera. Acabo de comprar la vieja hacienda de los Herrera allá en el Camino del Rosal. El dueño de la tienda me dijo que usted pudo haber conocido a la familia que vivía ahí. El rostro del anciano se transformó. Sus ojos se abrieron de par en par y dio un paso atrás. Herrera. La hacienda de los Herrera. Sí, señor. Él guardó silencio. Por un largo momento, solo mirándola. Entonces, lentamente su mirada se dirigió a la frente de Carmen, donde la marca de nacimiento estaba parcialmente visible bajo el pañuelo. Pase, dijo finalmente, abriendo más la puerta. Creo que tenemos mucho de qué hablar. La casa de don Ernesto era acogedora. Tenía muebles antiguos, pero conservados y un olor a café recién hecho. Le indicó una silla a Carmen y se sentó frente a ella, aún mirándola con una expresión que ella no podía descifrar. Entonces usted compró la hacienda, dijo lentamente. Después de todos estos años. Alguien por fin la compró. Sí, está muy abandonada, pero era lo que podía pagar. ¿Y por qué una mujer de su edad compraría un lugar así? Carmen dudó. No sabía si debía contar lo que había descubierto, pero algo en la mirada del anciano le hizo confiar en él. Porque ayer encontré una caja enterrada en el piso de la sala con fotografías y una carta y descubrí que esa hacienda perteneció a mi familia biológica. Fui adoptada cuando era bebé y nunca supe nada sobre mis orígenes hasta ayer. Don Ernesto cerró los ojos y suspiró hondo. Cuando los abrió de nuevo, estaban húmedos. Yo conocí a los Herrera, dijo. Los conocí muy bien. Roberto era mi mejor amigo. Crecimos juntos, trabajamos juntos y yo estaba ahí cuando tuvieron que tomar la decisión más difícil de sus vidas. Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Usted conoció a mis padres? ¿Sabe qué les pasó? Lo sé. Y le contaré todo lo que sé, pero primero déjeme ver bien su frente. Carmen se quitó el pañuelo por completo. La marca de nacimiento en forma de media luna quedó totalmente visible. Don Ernesto se levantó, se acercó a ella y tocó levemente la marca con el dedo. ¿Eres tú?, dijo con la voz quebrada. Después de todos estos años, la pequeña Carmen ha vuelto a casa. Las lágrimas volvieron a caer de los ojos de Carmen, pero esta vez no eran solo de tristeza, eran de alivio. De esperanza, de finalmente pertenecer a algún lugar. Cuénteme todo, pidió ella, por favor, necesito saber. Don Ernesto volvió a su silla y comenzó a hablar. Su voz era lenta, cargada de recuerdos antiguos. Los años 50 fueron muy difíciles aquí en la región. Hubo una sequía terrible entre 1955 y 1958. Los cultivos se murieron, el ganado no tenía que comer y mucha gente pasó hambre.
La familia Herrera tenía esa hacienda desde generaciones atrás, pero ni eso bastó. La sequía mató todo. Roberto intentó de todo. Trabajó de sol a sol. Pidió préstamos que no pudo pagar. Vendió todo lo que tenía algún valor, pero no era suficiente. Dolores, su mamá la amamantaba a usted, pero ella misma no tenía que comer. La leche se estaba secando y usted lloraba de hambre día y noche. Carmen se llevó la mano a la boca tratando de contener el llanto. Ellos tenían otros 4 hijos, 2 niños y 2 niñas, todos mayores que usted. Los niños estaban débiles, enfermos. Dolores y Roberto tuvieron que hacer una elección imposible. O todos pasaban hambre juntos o la daban en adopción para que tuviera una oportunidad de sobrevivir. El padre del pueblo, Padre Miguel, conocía a una pareja en Ciudad de México que no podía tener hijos. Él garantizó que eran buenas personas, que iban a cuidarla bien. Entonces, una noche de mayo, Roberto y Dolores la envolvieron en una cobija llorando como si el mundo se acabara, y la entregaron al padre. Yo estaba allí, continuó don Ernesto. Fui yo quien llevó a Roberto hasta el pueblo esa noche. Él no paraba de llorar. Decía que estaba traicionando a su hija, que era un cobarde. Pero yo vi el amor en sus ojos. Lo estaba haciendo esas décadas preguntándose por qué había sido abandonada, cargando con el dolor del rechazo, y ahora descubría que había sido exactamente lo opuesto. Sus padres la habían amado tanto que hicieron el sacrificio más doloroso posible. ¿Y después? Preguntó cuando pudo hablar, ¿qué pasó con ellos después de que me entregaron? El rostro de don Ernesto se puso aún más triste. Las cosas siguieron malas. Por un tiempo más, pero en 1959 la lluvia por fin regresó. Roberto y Dolores trabajaron duro para recuperar la hacienda. Sembraron de nuevo, consiguieron algunos animales prestados y durante todo ese tiempo ellos hablaban de ir a buscarla a usted. Roberto juntó dinero poquito a poquito. Cuando por fin tenía lo suficiente para ir hasta Ciudad de México, descubrió que el padre Miguel había fallecido 2 años antes y con él murió cualquier pista de dónde estaba usted. El padre no había dejado ningún registro escrito. Los otros padres no sabían nada. Roberto casi enloquece. Viajó a Ciudad de México varias veces buscando en iglesias, orfanatos, oficinas del registro civil, pero no había nada. Usted había simplemente desaparecido. Dolores se enfermó de tristeza. Dejó de comer bien, dejó de sonreír. Los otros hijos intentaron ayudar, pero ella nunca volvió a ser la misma. Carmen necesitaba saber más, aunque le doliera. Ellos ya fallecieron. Don Ernesto movió la cabeza lentamente. Roberto falleció en 1982. Tuvo un problema en el corazón. Hasta el último día de vida habló de usted. Decía que se arrepentía de haber dejado de buscar. Que debería haber revolcado Ciudad de México entera hasta encontrar a su niñita. Dolores sobrevivió a él 5 años, pero después de que Roberto partió, ella se fue apagando rápido. Dejó de cuidarla. Hacienda, dejó de cuidarse a sí misma. Los hijos ya se habían ido de casa, cada uno tratando de ganarse la vida en otro lugar. En 1987, Dolores tuvo un derrame. Estuvo postrada en cama 6 meses antes de partir. También Carmen sentía como si alguien le hubiera arrancado el corazón del pecho. Había estado tan cerca. Si hubiera buscado más, si hubiera intentado encontrar sus orígenes antes, quizás habría logrado ver a sus padres biológicos. Tal vez podrían haberse abrazado, perdonado, recuperado los años perdidos. Pero ahora era demasiado tarde. ¿Y mis hermanos?, preguntó ella, aferrándose a la última esperanza. ¿Siguen vivos? Algunos sí, respondió don Ernesto. Al menos era lo que yo sabía hasta hace unos años. Perdí contacto con la mayoría, pero la mayor, Isabel, estaba viviendo en una ciudad aquí cerca, Uruapan. Oí decir que no estaba bien de salud. ¿Tiene algún papel que pruebe que es quien dice ser?, preguntó el anciano de repente. Carmen tomó su cartera y mostró sus documentos. Don Ernesto miró con atención, especialmente la fecha de nacimiento y el apellido.
Eres tú misma, dijo finalmente Carmen Herrera, nacida en noviembre de 1956. ¿Has vuelto? Siguieron conversando por 2 horas más. Don Ernesto contó historias de la familia Herrera, de lo queridos que eran en la comunidad, de lo que sufrieron cuando tuvieron que abandonar la hacienda. Años después de la partida de Dolores, la casa quedó vacía porque ninguno de los hijos quiso regresar. Había demasiados recuerdos, demasiados dolores. Cuando Carmen finalmente se despidió y volvió a la hacienda, su cabeza daba vueltas con todo lo que había descubierto. No solo había encontrado sus orígenes, había encontrado una historia completa, una historia de amor y sacrificio que cambiaba por completo cómo veía su pasado. En los días siguientes, Carmen se dedicó a limpiar la hacienda. Trabajaba del amanecer al anochecer, barría, fregaba, arreglaba lo que podía. Su cuerpo le dolía. Pero no paraba. Era como si limpiando esa casa, estuviera limpiando también su propia historia, preparando el terreno para un nuevo comienzo. Encontró más cosas mientras limpiaba. En la cocina, descubrió unos frascos de vidrio con tapas oxidadas. En uno de los cuartos halló una caja de costura con hilos y agujas que aún podían usarse. En el patio encontró restos de una huerta con algunas plantas que se empeñaban en crecer a pesar de tanto abandono. Pero el hallazgo más importante llegó una semana después cuando intentaba limpiar el pozo. El agua estaba sucia, no apta. Pero Carmen quería ver si era posible recuperarlo. Mientras sacaba la basura acumulada, vio que las piedras alrededor del pozo tenían manchas extrañas, verdosas. Tomó un balde de agua y lo echó sobre las piedras, frotando con un cepillo viejo. Las manchas no salían. De hecho, parecían ser parte de la misma piedra. Carmen miró más de cerca y se dio cuenta de que no eran manchas. Era algo que crecía en las piedras, algo que enturbiaba el agua. Esa noche le mencionó esto a don Ernesto, que había empezado a visitarla regularmente, llevándole comida y ayudando con las reparaciones más difíciles. Hay algo mal con el agua del pozo, dijo ella. Hay unas cosas verdes creciendo en las piedras. El rostro del anciano se puso serio. Eso explica muchas cosas. En los años 50, después de que pasó la sequía, empezaron a aparecer enfermedades extrañas en la región. Algunas familias se enfermaron sin explicación. Los médicos no sabían qué era. Dijeron que podía ser el agua, que quizás los pozos se habían contaminado durante la sequía. La familia Herrera también enfermó. Sí. No fue nada que les impidiera trabajar, pero todos se volvieron más débiles, más cansados. Dolores tenía dolores de cabeza constantes. Fue una de las razones por las que terminaron dejando la hacienda. El lugar parecía maldito. Carmen miró el pozo con otros ojos. Esa agua contaminada había contribuido a destruir a su familia y ahora, décadas después, ella estaba allí intentando limpiar no solo el agua, sino toda esa historia de sufrimiento. Pero había un problema. No sabía cómo lidiar con un pozo contaminado. No tenía dinero para pagar a un especialista y no podía vivir allí sin agua limpia. Fue entonces cuando recibió una visita inesperada. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, que manejaba una camioneta nueva. Se detuvo frente a la finca y bajó con una amplia sonrisa en el rostro. Buenas tardes. ¿Usted es la nueva dueña de este lugar? Sí, respondió Carmen desconfiada. Qué maravillosa coincidencia. Mi nombre es Gustavo Mendoza. Tengo algunas propiedades aquí en la región y siempre me ha interesado esta finca. Pues sí. Pero ya tiene dueña ahora. Sí, lo sé, pero vine a hacerle una propuesta. Esta tierra no sirve para casi nada. Como usted ya se habrá dado cuenta. La casa se está cayendo. El pozo está contaminado, no tiene energía eléctrica. Sería muy costoso para usted arreglar todo eso. Carmen cruzó los brazos. ¿Y qué? Entonces, ¿qué estoy dispuesto a quitarle este problema de las manos? Le pago 3 veces lo que usted pagó por la propiedad. Usted sale de aquí con dinero en el bolsillo y puede comprar algo mejor, más cerca de la ciudad.
No está en venta. La sonrisa de Gustavo vaciló. Por un segundo, pero pronto regresó. Usted ni siquiera lo ha pensado bien. Es una oferta generosa. Pocos lo harían. Ya le dije que no está en venta. Gracias por su visita. Querido oyente. Si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar su like y, sobre todo, suscribirse al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando ahora. Continuando. Gustavo se quedó allí. Parado unos segundos más, como si no creyera que lo estaban despidiendo. Entonces su sonrisa desapareció por completo y algo frío apareció en sus ojos. Usted se va a arrepentir, dijo antes de regresar a la camioneta. Carmen lo vio irse con un nudo en la garganta. Aquella amenaza velada la asustó, pero no iba a renunciar a la finca, no ahora que había descubierto su verdadera historia. Esa noche le contó a don Ernesto sobre la visita de Gustavo Mendoza. El anciano se mostró visiblemente preocupado. Gustavo Mendoza, repitió. Ese nombre me suena familiar, pero no logro recordar de ¿dónde? Dijo que tiene propiedades en la región. Hay mucha gente con propiedades aquí, pero su insistencia me parece extraña. ¿Por qué querría tanto esta finca vieja? Era una buena pregunta y Carmen no tenía respuesta. Los problemas comenzaron 2 días después. Carmen se despertó y descubrió que la cerca de alambre que separaba la finca del camino había sido cortada en varios lugares. Alguien había entrado durante la noche y destruido parte del cercado que ella había reparado con tanto esfuerzo. Intentó no desanimarse y pasó el día arreglando los daños, pero en la noche siguiente sucedió otra vez. Esta vez, además de la cerca, encontró basura tirada en el patio y una de las ventanas que había tapado con tablas estaba arrancada. Carmen sabía quién estaba detrás de eso. Gustavo Mendoza estaba tratando de asustarla, de hacer que renunciara a la finca. Cuando se lo contó a don Ernesto, él se enfureció. Eso es intimidación. Podemos presentar una queja. ¿A quién? No tengo pruebas de que fue él. Entonces vamos a conseguir pruebas. Esa noche don Ernesto durmió en la finca haciendo guardia. Carmen intentó convencerlo de que no era necesario, que era demasiado mayor para pasar toda la noche despierto, pero el hombre no quiso escuchar. Roberto era mi mejor amigo, dijo, y no pude ayudarlo cuando más lo necesitaba. Pero puedo ayudar a su hija ahora. Por 3 noches nadie apareció. Pero en la 4ª noche, don Ernesto escuchó el ruido de un auto acercándose. Se escondió detrás de la casa y vio a 2 hombres bajando de una camioneta. No era la camioneta de Gustavo, pero los hombres claramente estaban allí para causar problemas. Comenzaron a romper más partes de la cerca cuando don Ernesto encendió una linterna iluminando sus rostros. «Los he visto a ustedes 2», gritó. «Ya sé quién los mandó aquí». Los hombres corrieron de regreso a la camioneta y se fueron a toda velocidad. Don Ernesto logró ver la placa del vehículo. Al día siguiente fue al pueblo y le contó lo sucedido a algunas personas. La noticia se extendió rápidamente. En una comunidad pequeña todos se conocían y a nadie le gustaba ver a una señora mayor siendo intimidada. Cuando Gustavo Mendoza apareció en el pueblo unos días después, fue rodeado por media docena de hombres que dejaron claro que no tolerarían más amenazas contra Carmen. Gustavo negó todo, por supuesto. Dijo que no sabía nada, que era un malentendido. Pero Carmen notó que se había puesto nervioso y que su insistencia en comprar la hacienda había disminuido. Al menos por ahora, pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Por qué Gustavo Mendoza quería tanto esa tierra? La respuesta vino de donde Carmen lo esperaba. Estaba en el mercado del pueblo comprando algunas cosas cuando escuchó una conversación entre 2 señoras. «¿Viste que Mendoza está comprando terrenos por aquí?», dijo una de ellas. «Sí, claro. Mi vecino vendió el suyo el mes pasado. Dicen que anda tras algo específico. Mi yerno trabajó para él un tiempo y contó que Gustavo está buscando un manantial». ¿Manantial? Sí. Parece que hay un manantial de agua mineral pura en algún lugar de esta región.
Un agua especial que vale mucho dinero. Si lo encuentra puede hacerse rico. Carmen casi tira la canasta de las compras. Un manantial. Era por eso que Gustavo quería la hacienda. Creía que el manantial estaba en sus tierras. Volvió corriendo a casa y se lo contó todo a don Ernesto. Un manantial, dijo el anciano pensativo. Ahora que lo mencionas, recuerdo historias antiguas. Mi abuelo decía que había un manantial legendario en algún lugar de esta región, con agua tan pura que nunca se secaba ni en las peores sequías. Pero nadie lo encontró nunca. Se volvió solo una historia, un mito. ¿Y si no es un mito, y si es real? ¿Y si está en mi hacienda? Si lo está, esta tierra vale mucho más de lo que imaginas. Y Gustavo Mendoza seguro intentará lo que sea para quitártela. Carmen sintió una mezcla de esperanza y miedo. Si realmente hubiera un manantial valioso en su propiedad, eso podría cambiarlo todo. Podría darle los recursos para restaurar completamente la hacienda, para vivir dignamente. Pero también significaba que Gustavo no se rendiría fácilmente. Pasó los días siguientes explorando cada rincón de la propiedad. La hacienda era grande, con varias hectáreas de tierra que aún no había pisado. La mayor parte estaba cubierta de maleza alta, pero había algunos caminos antiguos, casi borrados por el tiempo, que indicaban por donde solía caminar la gente. Carmen siguió uno de esos caminos y llegó a una zona más baja del terreno, donde la tierra parecía más húmeda. Había algunos árboles más grandes allí y el aire parecía más fresco. Miró a su alrededor buscando alguna señal de agua. Fue entonces cuando lo oyó. Era un sonido bajo, casi imperceptible, pero estaba ahí. El sonido del agua corriendo. El corazón de Carmen se aceleró. Empezó a buscar más activamente, apartando ramas y hojas, siguiendo el sonido, y entonces lo vio. Entre dos piedras grandes había una grieta y de esa grieta salía un pequeño hilo de agua. ¿Cristalina? Carmen se arrodilló y tocó el agua. Estaba fría y completamente limpia. Llevó un poco a la boca y la probó. No sabía a nada. Era pura, completamente diferente del agua turbia y contaminada del pozo. Había encontrado el manantial, pero ahora tenía un problema aún mayor. Si Gustavo descubría que había encontrado el manantial, intensificaría sus ataques. Necesitaba ayuda. Protección, consejo y, más importante, necesitaba entender el valor real de lo que había descubierto. Esta noche reunió a don Ernesto y a otras 3 personas de confianza de la comunidad en la hacienda. Les mostró el manantial y les explicó la situación. Esto es una riqueza, dijo uno de los hombres, un ranchero llamado Carlos. Si esa agua es realmente mineral y pura como parece, vale una fortuna. Pero Carmen no puede explotarla sola, dijo don Ernesto. Ella no tiene dinero para hacer los análisis necesarios, para registrar el manantial, para empezar cualquier tipo de negocio. Y si Gustavo se entera, él va a encontrar la manera de quitárselo. Añadió doña Esperanza, una señora que se había vuelto amiga de Carmen. Ellos guardaron silencio por un momento pensando. Fue Carmen quien habló primero. ¿Y si no fuera solo mío? ¿Y si fuera de todos? ¿Cómo así?, preguntó Carlos. Esta comunidad tiene familias que fueron perjudicadas por tierras contaminadas. Por pozos secos, por sequías. ¿Y si creamos una cooperativa? Una forma de explotar este manantial juntos, repartiendo las ganancias, beneficiando a todos. La idea era atrevida, pero tenía sentido. Unidos tendrían más fuerza para enfrentar a Gustavo. Unidos podrían reunir recursos para hacer las cosas bien. Unidos podrían transformar ese descubrimiento en algo que ayudara a toda la comunidad. Me gusta la idea, dijo don Ernesto lentamente. Pero va a ser difícil. Mucha gente se va a oponer y Gustavo Mendoza no va a aceptar esto con los brazos cruzados. Entonces vamos a tener que ser más listos que él, dijo Carmen, y más unidos. En los días siguientes, Carmen y don Ernesto empezaron a hablar con las familias de la región. Muchos se interesaron por la idea de la cooperativa. Otros tuvieron miedo de Gustavo,
pero lentamente un grupo se fue formando. Eran 12 familias en total, todas con historias parecidas de dificultades y pérdidas. Juntas decidieron formar la cooperativa de Aguas del Rosal, llamada así por el nombre del camino donde quedaba la hacienda de Carmen. El primer paso era mandar a hacer un análisis del agua. Don Ernesto tenía un sobrino que trabajaba en un laboratorio en la capital y logró hacer la prueba por un precio menor. Cuando los resultados llegaron 2 semanas después fueron aún mejores de lo que esperaban. El agua del manantial era rica en minerales, completamente pura y tenía características que la hacían ideal para embotellar y vender. Según el informe, esa era una de las mejores aguas minerales que el laboratorio había probado. La noticia se extendió por la comunidad como fuego. De repente, todos querían participar en la cooperativa. Carmen tuvo que explicar varias veces que no podían aceptar a todos, que necesitaban empezar pequeño y crecer gradualmente. Fue cuando Gustavo Mendoza reapareció. Esta vez no vino solo. Trajo consigo un abogado y un paquete de documentos. Descubrí algo interesante, dijo él con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Parece que la escritura de esta hacienda tiene algunos problemas, irregularidades en los registros antiguos. Puede ser que la venta a usted no sea válida. Carmen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Eso no es cierto. Yo compré todo correctamente con abogado. Pero los registros de hace décadas tienen errores y resulta que yo tengo documentos que prueban que parte de esta tierra pertenecía originalmente a otra familia. Una familia que terminó vendiendo a mi padre. O sea, técnicamente parte de esta propiedad es mía. El abogado de Gustavo abrió los documentos y los mostró. Carmen no entendía mucho de papeles legales, pero eso parecía serio y aterrador. Esto no puede estar bien, dijo ella con la voz temblando. Todo está aquí debidamente registrado. Claro, podemos resolverlo de forma amigable. Yo compro su parte por un precio justo y todos felices. Carmen miró a don Ernesto que estaba tan impactado como ella. Necesito verificar esto, dijo ella finalmente. No voy a tomar ninguna decisión ahora. Claro, pero no tarde mucho. Los asuntos legales pueden complicarse rápidamente. Después de que Gustavo se fue, Carmen y don Ernesto corrieron al registro civil de la ciudad, llevaron los documentos de la hacienda y pidieron verificar todo. El empleado, un señor con lentes que trabajaba allí desde hacía décadas, examinó los papeles con cuidado. Hay algo extraño aquí, dijo después de una hora. Los documentos que presentó ese Gustavo Mendoza tienen fechas que no coinciden. Y las firmas parecen diferentes a las que están en los registros originales. ¿Qué quiere decir eso?, preguntó Carmen. Quiere decir que probablemente son falsificaciones, pero para estar seguro. Necesito hacer un análisis más profundo, comparar con otros documentos. Va a tomar algunos días. Carmen salió del registro civil con una mezcla de alivio y preocupación. Gustavo estaba claramente intentando asustarla con documentos falsos, pero él tenía recursos, tenía abogados y ella era solo una mujer pobre con algunos amigos. Esa noche no pudo dormir. Se quedó acostada en el piso de la sala, mirando al techo lleno de agujeros, pensando en todo lo que había descubierto desde que llegó allí. Su familia, su historia, el manantial, la cooperativa. Parecía demasiado bueno para ser cierto. Y ahora alguien estaba intentando quitarle todo. Pero Carmen ya no era la misma mujer que había llegado allí semanas atrás. Esa granja había despertado algo dentro de ella. Una fuerza que no sabía que tenía. Era la fuerza de Dolores y Roberto, de generaciones de Herrera que habían luchado por esa tierra. Ella no iba a rendirse. Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar su like y principalmente suscribirse al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando ahora. Continuando. Los días siguientes fueron tensos. Carmen continuó trabajando en la granja, pero siempre alerta, siempre esperando el próximo ataque de Gustavo. Él no apareció en persona, pero su presencia se sentía. Pequeñas cosas comenzaron a suceder.
El agua de la granja sería cortada, pero Carmen ya tenía el manantial. Intentaron convencer a los vecinos de no ayudarla, pero la comunidad se mantuvo firme. Fue entonces cuando don Ernesto tuvo una idea. ¿Recuerdas que dije que Gustavo Mendoza me sonaba familiar? Logré recordar. Su padre, Ernesto Mendoza, era abogado aquí en la región en los años 60 y 70 y tenía una reputación dudosa. Dudosa como decían que ayudaba a hacendados a quitar tierras a pequeños propietarios, falsificaba documentos, inventaba deudas, usaba vacíos en la ley. Muchas familias perdieron sus propiedades por su culpa. Carmen sintió un pálpito de intuición. ¿Crees que pudo haber hecho eso con la granja de mi familia? Es posible, muy posible. Fueron al registro civil nuevamente y pidieron ver todos los documentos relacionados con la propiedad de los Herrera. El empleado, que ahora estaba genuinamente interesado en el caso, trajo una pila de papeles viejos. Tomó horas, pero encontraron. En 1973 había un registro de una deuda de la familia Herrera con un banco local. La deuda había sido negociada por un abogado, Ernesto Mendoza, y parte de las tierras había sido transferida como pago. Pero cuando compararon con los documentos que la familia Herrera había dejado escondidos en la casa, Carmen vio que las firmas no coincidían. Alguien había falsificado la firma de Roberto. Tenían la prueba de que hubo fraude, pero probarlo décadas después sería difícil. Necesito más información, dijo Carmen. Necesito encontrar a mis hermanos. Ellos pueden saber más sobre lo que sucedió en esa época. Don Ernesto había mencionado que Isabel, la hermana mayor, estaba en Uruapan. Carmen decidió ir hasta allí, incluso sin saber si la encontraría. El viaje en autobús tomó 4 horas. Uruapan era un pueblo pequeño a orillas del río Lerma. Cuando llegó, Carmen no tenía idea de por dónde empezar, pero un pueblo pequeño tiene sus ventajas. Todos se conocen entre sí. Fue a la plaza central y comenzó a preguntar. Tomó 3 horas, pero finalmente alguien dijo conocer a una Isabel que había venido de Morelia décadas atrás. Vive allí cerca del río, en una casita verde. Pero no sé si esté bien de salud. Hace tiempo que no la veo por ahí. Carmen siguió las indicaciones y encontró la casa. Era pequeña y sencilla, con la pintura descarapelada, pero tenía un jardín. Cuidado con flores. Ella tocó la puerta, el corazón latiendo fuerte. Una mujer abrió la puerta. Debía tener unos 75 años. Era delgada, con cabello completamente blanco recogido en un moño. Y en sus ojos Carmen vio algo familiar. Eran los mismos ojos de las fotografías antiguas. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la mujer con voz débil. Carmen no supo por dónde empezar. Se quitó el pañuelo de la cabeza revelando la marca de nacimiento. Me llamo Carmen Herrera. Nací en noviembre de 1956 en la hacienda de la familia Herrera en Morelia, Tosterán. Y creo que usted es mi hermana. La mujer palideció. Se apoyó en el marco de la puerta. Las piernas parecían aguantar su peso. Miró la marca de nacimiento de Carmen y sus ojos se llenaron de lágrimas. Carmen, susurró ella. Mi hermanita Carmen. Sí. Isabel comenzó a llorar, un llanto silencioso que sacudía todo su cuerpo frágil. Carmen la abrazó y se quedaron ahí en la puerta. 2 hermanas que no se veían desde hacía casi 70 años, sosteniéndose la una a la otra como si fueran a deshacerse. Cuando finalmente entraron a la casa, Isabel preparó un café con manos temblorosas. Se sentaron a la mesa de la pequeña cocina e Isabel no podía dejar de mirar a Carmen. Creí que nunca volvería a verte, dijo ella. Cuando mamá y papá te entregaron fue el peor día de nuestras vidas. Yo tenía 9 años y recuerdo cargarte en brazos, despedirme mientras el padre te llevaba. Llorabas tanto. Carmen tomó la mano de Isabel. Descubrí todo hace unas semanas. Compré la hacienda sin saber que era de nuestra familia. Encontré las fotografías, la carta de mamá y ahora te encontré a ti. La hacienda. ¿Compraste la hacienda? La compré.
Está abandonada, pero estoy tratando de arreglarla. Isabel movió la cabeza. Incrédula. Es como si hubiera sido guiada de regreso a casa. Pasaron horas platicando. Isabel contó historias de la familia, de cómo eran antes de la sequía, de cómo vivían felices aún con poco. Contó cómo fue crecer, sabiendo que tenían una hermana en algún lugar, una hermana que nunca conocieron de verdad. ¿Y los otros hermanos?, preguntó Carmen. El rostro de Isabel se entristeció. Carlos. El mayor falleció hace 10 años. Manuel está en Monterrey, pero perdimos contacto hace mucho tiempo. Y Alicia nunca se recuperó de todo lo que pasó. Está internada en una clínica desde hace años con problemas mentales. Lo siento mucho. La vida fue difícil para todos nosotros. Después de que te fuiste, las cosas mejoraron un poco, pero nunca volvieron a ser como antes. Papá se mataba trabajando. Mamá vivía triste. Crecimos demasiado rápido. Tuvimos que volvernos adultos antes de tiempo. Y en 1973, dijo Carmen, algo pasó con las tierras de la familia. Isabel se puso tensa. ¿Cómo sabes eso? Encontré documentos parecen mostrar que parte de la hacienda fue tomada para pagar una deuda. Fue un arreglo, dijo Isabel con voz llena de enojo. Incluso después de tantos años. Ese maldito abogado Ernesto Mendoza inventó una deuda que no existía. Dijo que papá había pedido prestado dinero y no lo pagó, pero era mentira. Papá nunca tomó ese préstamo, pero Mendoza tenía amigos en el banco, tenía documentos falsos. Nadie le creyó a papá. Perdimos la mitad de la hacienda de esa manera. Y lo peor es que Mendoza ni siquiera se quedó con la tierra. La vendió poco después a otro hacendado. Él solo quería el dinero. No le importaba nada más. Carmen sintió que la ira le subía al pecho. Su hijo Gustavo está intentando hacer lo mismo. Conmigo ahora. No lo permitas, dijo Isabel apretando la mano de Carmen con fuerza sorprendente. No dejes que se lleve lo que es nuestro. Mamá y papá sufrieron demasiado por esa tierra. No puedes permitirlo. No lo haré y voy a necesitar tu ayuda. ¿Podrías testificar sobre el fraude? ¿Puedes confirmar que papá nunca tomó ese préstamo? Puedo y lo haré aunque sea lo último que haga. Carmen pasó la noche en casa de Isabel. Hablaron hasta tarde, recuperando décadas de separación. Isabel mostró fotografías que había guardado, contó más historias, lloró y rió junto con Carmen. Por la mañana, Isabel insistió en regresar con Carmen a Morelia. Necesito ver la hacienda de nuevo, dijo ella. Necesito volver a casa aunque sea una última vez. El viaje de regreso fue emotivo. Isabel miraba por la ventana del autobús, reconociendo lugares que no veía desde hacía años. Cuando finalmente llegaron a la hacienda, bajó lentamente, apoyándose en el brazo de Carmen. Y se quedó quieta mirando la casa. Es exactamente como la recordaba, dijo con lágrimas corriendo por su rostro. Solo un poco más vieja como yo. Entraron juntas a la casa. Isabel tocó las paredes. Pasó la mano por las puertas, caminó por las habitaciones como si estuviera en un sueño. Cuando llegaron a la habitación que había sido de sus padres, se sentó en la cama vieja y lloró abiertamente. Ellos nunca dejaron de amarte, le dijo a Carmen. Todos los días hasta el final hablaban de ti. Se preguntaban si estabas bien, si eras feliz, si tenías una buena familia. Ellos rezaban por ti todas las noches. Carmen se arrodilló al lado de su hermana y se abrazaron dos mujeres mayores unidas por el dolor y el amor de una familia que había sido separada por circunstancias crueles. En los días siguientes, con Isabel en la hacienda, Carmen sintió una fuerza nueva. Ya no estaba sola en la lucha. Tenía una hermana a su lado, alguien que compartía su historia, su dolor, su determinación. Volvieron al registro civil con Isabel y don Ernesto. Isabel dio su testimonio oficial sobre el fraude de Ernesto Mendoza. El empleado del registro civil, impresionado por la historia y las evidencias, accedió a iniciar una investigación formal, pero Gustavo Mendoza no se quedó quieto.
Cuando supo que Isabel había aparecido y estaba testificando contra su familia, intensificó sus ataques. Empezó a esparcir rumores en la ciudad, diciendo que Carmen e Isabel eran estafadoras que intentaban robar tierras que no les pertenecían. Ofreció dinero a algunas personas de la cooperativa para que abandonaran el proyecto. Amenazó con demandar a todos por difamación. La presión era enorme. Carmen veía que la gente a su alrededor empezaba a dudar. Algunas familias de la cooperativa se retiraron, temerosas de las consecuencias. El abogado de Gustavo envió notificaciones legales amenazando con acciones que costarían fortunas para defenderse. Fue entonces cuando Isabel tuvo una crisis de salud. El estrés, sumado a su condición ya frágil, fue demasiado. Se desmayó en la hacienda y tuvo que ser llevada de urgencia al pequeño hospital de la ciudad. Los médicos dijeron que tenía presión alta, diabetes descompensada y un corazón débil. Ella necesita reposo absoluto, le dijo el médico a Carmen. Y menos estrés. Lo que está pasando con usted está acabando. Carmen se sintió culpable y desesperada. Tal vez debería rendirse. Quizás no valía la pena todo ese sufrimiento. Isabel estaba enferma por su culpa. La comunidad estaba dividida y Gustavo parecía siempre un paso adelante. Se sentó al lado de la cama de Isabel en el hospital, sosteniendo la mano de su hermana. Lo siento, susurró. Perdón por haberte metido en esto. Isabel abrió los ojos lentamente. Estaba débil, pero su mirada era firme. No te disculpes. Por primera vez en décadas me siento viva. Estoy luchando por algo que importa. Estoy al lado de mi hermana defendiendo la memoria de nuestros padres. No hay nada más importante que eso. Pero estás enferma. Estoy vieja, Carmen. Voy a enfermarme de cualquier modo, tarde o temprano. Pero prefiero enfermarme luchando que enfermarme rindiéndome. Así que deja de pensar en rendirte y regresa a esa hacienda. Lucha por mí, por ti, por nuestros padres. Las palabras de Isabel le dieron a Carmen la fuerza que le faltaba. Regresó a la hacienda decidida a no rendirse sin importar lo que Gustavo hiciera. Y fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Un anciano apareció en la hacienda. Era aún mayor que don Ernesto. Debía tener más de 85 años y caminaba con dificultad usando un bastón. Mi nombre es Antonio Vargas, dijo él. Trabajé en el banco de esta región en los años 70 y vine porque escuché que están investigando a Ernesto Mendoza. Carmen lo invitó a pasar y le ofreció agua. Antonio se sentó lentamente como si cada movimiento le doliera. Yo fui cómplice de Ernesto Mendoza, dijo sin rodeos. Lo ayudé a falsificar documentos, a crear deudas falsas, a robar tierras de familias honestas. Lo hice porque él me pagaba y porque yo era un cobarde. Cargué esto en la conciencia durante 50 años. Vi familias destruidas, vi perderlo todo y nunca tuve el valor de hablar. Pero ahora estoy viejo, enfermo y no quiero morir con este peso. Carmen apenas podía creer lo que estaba escuchando. ¿Usted está dispuesto a testificar sobre esto? Sí, tengo documentos guardados que prueban todo. Copias de los papeles falsos. Anotaciones de Ernesto sobre los fraudes. Registros de pagos. Guardé todo como una especie de seguro en caso de que Ernesto intentara perjudicarme, pero nunca tuve el valor de usarlos. ¿Por qué está haciendo esto ahora? Antonio la miró con ojos cansados. Porque mi nieto me contó la historia de ustedes. Me contó sobre tus hermanas mayores luchando contra el hijo del hombre que robó sus tierras. Y algo en mí se quebró. Me di cuenta de que esta era mi última oportunidad de hacer lo correcto, así que aquí estoy. La revelación de Antonio cambió todo. Con los documentos que proporcionó. Tenían pruebas concretas de que Ernesto Mendoza había estafado a decenas de familias a lo largo de décadas y más importante, tenían pruebas específicas de que la deuda de la familia Herrera era falsa. El empleado del registro, con todas estas evidencias, no tuvo más remedio que abrir una investigación oficial.
Y cuando las autoridades locales comenzaron a examinar los documentos, descubrieron que el problema era mucho más grande de lo que imaginaban. Varias propiedades en la región tenían registros dudosos, todos involucrando a Ernesto Mendoza. La noticia se extendió como fuego. Familias que habían perdido tierras décadas atrás comenzaron a aparecer queriendo revisar sus casos. Toda la comunidad fue tomada por una ola de indignación y esperanza. Gustavo Mendoza intentó sofocar el escándalo, ofreció acuerdos. Amenazó con demandas, usó su influencia, pero era demasiado tarde. La verdad había salido y no había vuelta atrás. Apareció en la hacienda una última vez, pero ya no estaba arrogante. Estaba visiblemente nervioso. Podemos hacer un acuerdo, dijo él. Ustedes desisten de demandar a mi familia y yo desisto de las tierras. Nadie pierde nada. Ya hemos perdido demasiado. Respondió Carmen. Mi familia perdió su tierra, perdió su dignidad, perdió años de vida. Su familia nos robó eso y ahora lo va a devolver. Ustedes no entienden. Esto va a destruir mi nombre. Mis negocios, todo. Su padre destruyó decenas de familias y durmió tranquilo toda su vida. Usted va a sobrevivir. Gustavo se fue derrotado. Y por primera vez desde que todo había comenzado, Carmen sintió que tenía una oportunidad real de ganar. Pero la batalla legal apenas comenzaba. Aún con todas las pruebas, el proceso sería largo y complicado. Gustavo tenía abogados caros que iban a retrasar todo lo que pudieran y Carmen no tenía recursos para una batalla judicial prolongada. Fue entonces cuando la comunidad se unió de verdad. Las familias de la cooperativa hicieron una vaquita para pagar abogados. Otras personas que habían sido perjudicadas por Ernesto Mendoza se unieron al proceso transformando la acción individual en una acción colectiva. El caso ganó la atención de un periódico regional y de repente había reporteros queriendo contar la historia. La presión pública fue enorme. Gustavo Mendoza se convirtió en una figura odiada en la región. Sus negocios comenzaron a sufrir porque nadie quería hacer tratos con la familia de un estafador. Intentó mudarse a otra ciudad, pero las noticias lo siguieron. Mientras tanto, Carmen Herrera continuaba explorando la hacienda. Con la ayuda de la cooperativa, lograron limpiar mejor el área alrededor del manantial e hicieron un descubrimiento aún más increíble. El manantial no era solo un pequeño hilo de agua. Cuando cavaron un poco alrededor, descubrieron que había un manto freático completo debajo de esa área. El agua era abundante, suficiente para abastecer no solo la hacienda, sino potencialmente varias otras propiedades aledañas. Un geólogo que se interesó por el caso vino a hacer un análisis completo y quedó impresionado. Esto es raro, dijo él. Muy raro. Este manantial tiene características únicas. El agua pasa por un filtro natural de piedras que la enriquece con minerales. Es prácticamente una fuente de la juventud, como dicen en las leyendas. ¿Cuánto vale? Preguntó Carmen. Si se explota correctamente. Millones. Pero el valor real no es solo financiero. Esta agua puede transformar toda la región, puede traer desarrollo, empleos, esperanza. La visión que Carmen había tenido semanas atrás de una cooperativa que beneficiara a toda la comunidad de repente parecía no solo posible, sino inevitable. Con la ayuda de algunos especialistas que se ofrecieron a trabajar por un porcentaje futuro de las ganancias, comenzaron a estructurar la cooperativa de forma más profesional. Hicieron planes de negocios, estudios de viabilidad, proyectos de embotellamiento. Era un trabajo inmenso, pero por primera vez Carmen veía un futuro real dibujándose. Isabel recibió el alta del hospital, pero necesitaba cuidados constantes. Carmen transformó uno de los cuartos de la hacienda en una habitación cómoda para su hermana y contrató a una enfermera de la comunidad para ayudar con los cuidados. Aunque débil, Isabel insistía en participar en las reuniones de la cooperativa, dando opiniones y compartiendo su experiencia de vida. Yo no voy a ver esto terminado, le dijo un día a Carmen. Mi cuerpo está demasiado débil, pero no importa. Sé que va a funcionar y eso ya es suficiente.
No hables así, protestó Carmen. Vas a mejorar, Carmen. Tengo 75 años y un corazón cansado. No tengo miedo. Viví una vida difícil, pero estos últimos meses han sido los mejores. Porque finalmente recuperé a mi hermana, porque finalmente vi que se hacía justicia. Eso es más de lo que podría haber pedido. Las dos hermanas pasaban las noches conversando, recuperando todas las historias perdidas. Isabel contaba sobre la infancia, sobre Dolores y Roberto, sobre los hermanos. Carmen contaba sobre su vida con sus padres adoptivos, sobre su matrimonio, sobre los años de trabajo duro. Tuviste una vida mejor de la que habrías tenido con nosotros, dijo Isabel un día. Sé que duele pensarlo. Pero es cierto. Tus padres adoptivos te dieron educación, oportunidades. Nosotros apenas podíamos comer. Pero habría tenido a ustedes, respondió Carmen. Habría tenido una familia de sangre, raíces. Pertenencia. No se trata de qué es mejor o peor. Se trata de lo que nos fue arrebatado a todos. Y ahora lo estás devolviendo, no solo a nosotros, sino a toda la comunidad. Mamá y papá estarían orgullosos. 6 meses después de que Carmen encontrara la caja escondida en el suelo, el proceso judicial finalmente tuvo su primera audiencia importante. El juez, después de examinar todas las pruebas, declaró que había evidencia suficiente de fraude y ordenó la devolución íntegra de las tierras que habían sido robadas a la familia Herrera. Gustavo Mendoza aún intentó apelar, pero sin éxito. La presión de la comunidad, la evidencia abrumadora y el testimonio de Antonio Vargas fueron demasiado. En una decisión histórica para la región, el juez no solo ordenó la devolución de las tierras, sino que también determinó que Gustavo pagara una indemnización por daños morales y materiales. El dinero de la indemnización se invirtió en la cooperativa. Con esos recursos, pudieron construir una pequeña estructura para comenzar el embotellamiento del agua. Contrataron a personas de la comunidad para trabajar, todos miembros de la cooperativa recibiendo parte de las ganancias. El primer lote de botellas de agua mineral Manantial Herrera se produjo en una mañana soleada de sábado. Toda la comunidad estaba presente para celebrar. Carmen con Isabel a su lado en una silla de ruedas abrió la primera botella y sirvió agua para todos. Este no es solo mi triunfo, dijo ella a la multitud reunida. Es de todos nosotros. Es de las familias que fueron robadas. De las personas que lucharon, de Dolores y Roberto que sacrificaron tanto. Esta agua representa no solo riqueza material, sino justicia, unión y esperanza. La gente aplaudió. Algunos lloraban. Era un momento de catarsis colectiva, de décadas de dolor, siendo finalmente transformadas en algo positivo. En los meses siguientes, la cooperativa creció más allá de lo esperado. El agua manantial Herrera ganó fama en la región por su calidad excepcional. Pequeños mercados comenzaron a hacer pedidos. Pronto, distribuidores de ciudades más grandes se interesaron. El dinero comenzó a entrar. No mucho, pero lo suficiente para hacer una diferencia en la vida de todas las familias involucradas. Carmen usó parte de su porcentaje para restaurar completamente la hacienda. Arregló el techo. Cambió las ventanas, renovó los cuartos, transformó la casa vieja y abandonada en un hogar de verdad. Nuevamente en el cuarto que había sido de sus padres, colocó las fotografías que había encontrado. En marcos en la pared. La carta de Dolores quedó en una caja de vidrio sobre una cómoda restaurada. Era un santuario a los recuerdos de la familia que había perdido y reencontrado. Isabel, a pesar de su salud frágil, vivió para ver los primeros frutos del trabajo. Ella falleció pacíficamente una noche de invierno, durmiendo en su cuarto en la hacienda con Carmen, sosteniendo su mano. Gracias, fueron sus últimas palabras. Gracias por traerme de vuelta a casa. El funeral de Isabel fue uno de los más grandes que la ciudad había visto. Cientos de personas asistieron rindiendo respeto a una mujer que en sus últimos meses de vida había ayudado a cambiar toda una comunidad. Carmen la enterró en el pequeño cementerio de la hacienda, junto a las tumbas sencillas de Dolores y Roberto, que habían sido trasladadas allí décadas antes.
Finalmente, la familia estaba reunida. Después del funeral, Carmen permaneció unos días en silencio, procesando todo. Había encontrado y perdido a una hermana en cuestión de meses, pero Isabel había muerto feliz y eso era lo que importaba. Con el tiempo, Carmen logró contactar a Manuel, el hermano que estaba en Monterrey. Al principio, él fue escéptico, pensando que era algún tipo de engaño, pero cuando vio las pruebas, las fotografías y escuchó la historia completa, se emocionó. Manuel vino a visitar la hacienda y quedó maravillado con todo lo que Carmen había logrado. Él era un hombre jubilado, viudo, sin hijos. La idea de tener una hermana, de tener una familia nuevamente, lo conmovió profundamente. Pasé toda la vida solo, dijo él pensando que no tenía a nadie. Y ahora descubro que tengo una hermana que hizo todo esto, que luchó por nuestra familia, incluso sin nunca habernos conocido. ¿Quieres quedarte?, preguntó Carmen. Hay espacio aquí y sería bueno tener familia cerca. Manuel pensó por un momento y luego sonrió. Sí, quiero quedarme. Y así, a los 68 años, Carmen Herrera finalmente tuvo la familia que siempre soñó. No era la misma familia que perdió cuando era bebé, pero era una familia. Manuel se mudó a la hacienda, ayudando a Carmen con los trabajos diarios y participando en la cooperativa. La historia de la hacienda abandonada que fue comprada por una anciana y se convirtió en símbolo de justicia se extendió más allá de la región. Un documentalista escuchó sobre el caso y pidió permiso para filmar. Carmen aceptó con la condición de que las ganancias se dividieran con la cooperativa. El documental Raíces Recuperadas se exhibió en festivales y ganó premios. Esto trajo aún más atención a la cooperativa Manantial Herrera y a la lucha contra el despojo de tierras y los fraudes históricos. Otras comunidades comenzaron a investigar sus propias historias, descubriendo casos similares de tierras robadas. Gustavo Mendoza finalmente se vio obligado a vender sus propiedades restantes para pagar las deudas legales. Él abandonó la región y nunca más se supo de él. Algunos decían que vivía en otro estado, intentando comenzar de nuevo lejos del escándalo que destruyó el nombre de su familia. Carmen no sentía triunfo al ver su caída. Solo sentía alivio de que se había hecho justicia y tristeza por todo el sufrimiento que una persona podía causar, por avaricia. 2 años después de comprar la hacienda, Carmen estaba de pie en el patio mirando la propiedad transformada. La casa estaba hermosa, pintada de blanco con ventanas azules. El jardín tenía flores de todos los colores. El pozo contaminado había sido sellado y se había acabado uno nuevo en un área segura. Y en el lugar donde había encontrado la caja con las fotografías, ahora había una pequeña plaza con bancas donde los miembros de la cooperativa se reunían. Don Ernesto se acercó caminando lentamente con su bastón. Hiciste algo increíble aquí, Carmen. Lo hicimos nosotras, lo corrigió ella, tú, Isabel, Manuel, Miguel, toda la comunidad, fuimos todos juntos. Pero tú fuiste quien empezó. Compraste esta hacienda cuando nadie la quería. Encontraste esa caja, decidiste luchar. Todo comenzó contigo. Carmen miró la marca de nacimiento reflejada en el vidrio de la ventana. No, todo comenzó con Dolores y Roberto. Ellos tomaron la decisión más difícil de sus vidas para darme una oportunidad y me trajeron de regreso a casa, a través del tiempo. Yo solo continué lo que ellos empezaron. ¿Crees que estarían orgullosos? Sí, dijo Carmen con absoluta certeza. Creo que sí. Esa noche la cooperativa organizó un evento especial. Era el lanzamiento oficial de una nueva línea de productos, no solo agua embotellada, sino también cosméticos naturales hechos con el agua mineral y hierbas de la región. Todo el desarrollo había sido realizado por mujeres de la comunidad, muchas de ellas también mayores, que tenían conocimientos tradicionales sobre plantas. Carmen fue invitada a dar el discurso de apertura. Subió al pequeño escenario que habían montado en el salón comunitario que la cooperativa había construido con las ganancias. Miró a todas esas personas, vecinos, amigos, miembros de la cooperativa. Vio rostros de todas las edades,
personas que se habían unido en torno a una causa común. Vio esperanza, donde antes solo había resignación. Cuando compré esa hacienda abandonada comenzó. Estaba desesperada. Era mi último intento por encontrar un lugar para vivir, una razón para seguir. No tenía nada, solo 2.300 pesos, una cobija y una maleta vieja. Pero tenía algo más que no sabía. Tenía raíces. Raíces que fueron cortadas cuando era bebé, pero que estaban allí esperando ser encontradas. Y cuando encontré esa caja escondida en el suelo, cuando vi esas fotografías, cuando leí esa carta, entendí algo fundamental. Uno nunca está solo. Incluso cuando parece que no tenemos a nadie, existe una red invisible que nos conecta a nuestros antepasados, a nuestra tierra, a nuestra comunidad. Y cuando uno reconoce eso, cuando uno lo abraza, pueden suceder cosas increíbles. Esta cooperativa no es solo un negocio, es una familia extendida. Es la prueba de que cuando nos unimos, cuando luchamos juntos, podemos superar injusticias que parecían imposibles de vencer. Podemos transformar el abandono en renovación, el dolor en esperanza, la separación en unión. Así que quiero agradecerles a todos ustedes por creer en esta visión loca de una mujer mayor que compró una hacienda que nadie quería, por unirse a mí en esta lucha, por demostrar que nunca es demasiado tarde para encontrar el camino de regreso a casa. El salón estalló en aplausos. Muchas personas lloraban conmovidas por las palabras de Carmen. Ella bajó del escenario y fue abrazada por decenas de personas, cada una deseando expresar su gratitud y afecto. En medio de la multitud, Carmen vio a Manuel, su hermano, mirándola con orgullo. Vio a don Ernesto, quien había sido fundamental en todo el viaje. Vio a doña Esperanza y Carlos y tantos otros que se habían convertido en familia elegida. La fiesta duró hasta tarde. Había comida, música, baile. Los niños corrían por el salón mientras los adultos conversaban y reían. Era un momento de pura alegría, algo que esa comunidad no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Cuando Carmen finalmente regresó a la hacienda, ya entrada la noche, no fue directo a dormir. Fue a la habitación de sus padres y se quedó allí parada mirando las fotografías en la pared. Lo logramos, dijo ella a las imágenes de Dolores y Roberto. Ustedes perdieron tanto, sufrieron tanto, pero al final algo bueno nació de todo esto. Espero que donde quiera que estén puedan verlo, puedan sentir orgullo, puedan finalmente descansar en paz, sabiendo que su hija menor volvió a casa y honró el sacrificio que hicieron. Tocó ligeramente la fotografía de Dolores, la madre que nunca conoció, pero que la amó lo suficiente como para dejarla ir. Gracias, susurró. Gracias por darme la vida. Gracias por darme una oportunidad y gracias por traerme de vuelta, aunque haya tomado 68 años. En los meses y años siguientes, la cooperativa Manantial Herrera siguió creciendo. Abrieron un pequeño centro de visitantes en la hacienda, donde contaban la historia de Carmen y de la lucha por la justicia. Los turistas comenzaron a llegar interesados no solo en el agua mineral, sino en la historia humana detrás de ella. La hacienda se convirtió en un lugar de curación de cierta manera. Personas que tenían sus propias historias de separación familiar, de adopción, de pérdidas, venían a visitar y encontraban consuelo en el viaje de Carmen. Ella recibía cartas de personas de todo México contando sus propias historias y agradeciendo por haber compartido la de ella. Carmen estableció una beca para jóvenes de la región que quisieran estudiar agricultura sostenible o gestión cooperativa. Quería asegurar que las próximas generaciones tuvieran las herramientas para continuar el legado que ella había comenzado. Alicia, la hermana que estaba internada, nunca recuperó la lucidez suficiente para entender completamente lo que había sucedido. Pero Carmen la visitaba regularmente, llevando fotografías y contando historias. Los médicos decían que en los momentos de mayor claridad, Alicia parecía reconocer a Carmen y sonreía. Un día, 3 años después de haber comprado la hacienda, Carmen estaba trabajando en el jardín cuando vio a una mujer joven acercarse. Debía tener unos 30 años. Cargaba a un niño pequeño en brazos. «Doña Carmen», preguntó la mujer tímidamente. «Sí, mi querida. ¿Puedo ayudarla?» «Me llamo Carolina».
Soy nieta de Carlos, su hermano mayor. Mi padre era hijo suyo. Carmen soltó la asada. Inmediatamente y se acercó. Carlos, ¿eres de la familia? Sí. Mi abuelo falleció cuando yo era adolescente, pero antes de irse siempre hablaba de una hermanita que la familia tuvo que dar en adopción. Una hermanita llamada Carmen. Cuando supe de la historia de la cooperativa, de las búsquedas legales, vi su nombre y pensé, ¿será ella? Carmen comenzó a llorar. Más familia. Todavía había más. Familia que ni siquiera sabía que existía. Pase, por favor, pase y cuénteme todo sobre Carlos y sobre usted y sobre este bebé hermoso. Carolina se convirtió en otra pieza importante en la vida de Carmen. Ella vivía en Guadalajara, pero comenzó a visitar regularmente la hacienda. Trajo a más parientes, primos, tíos, sobrinos que Carmen nunca supo que tenía. El árbol genealógico de la familia Herrera, que ella pensaba que estaba casi extinto, resultó ser mucho más grande y complejo de lo que imaginaba. Cada nuevo descubrimiento de un familiar era una celebración. Carmen conoció a decenas de parientes a lo largo de los años, cada uno trayendo un pedazo de la historia familiar que faltaba. Ella aprendió sobre tradiciones familiares, sobre talentos que parecían pasar de generación en generación, sobre características físicas que se repetían y descubrió que la marca de nacimiento en forma de media luna, que ella pensaba que era única, aparecía en varios miembros de la familia. Era una característica genética de los Herrera, algo que los conectaba a través de las generaciones. Carmen también usó parte de los recursos para crear un pequeño archivo de la familia. Reunió todas las fotografías antiguas, documentos, cartas e historias orales en un solo lugar. Contrató a alguien para digitalizar todo y crear una base de datos que pudiera ser accedida por cualquier miembro de la familia. Era un modo de asegurar que la historia no se perdiera de nuevo, que las futuras generaciones supieran de dónde venían. Cuando Carmen cumplió 70 años, la cooperativa organizó una gran fiesta en la hacienda. Vinieron personas de todo el estado. Había cientos de invitados, miembros de la cooperativa, familia, amigos, personas que habían sido inspiradas por la historia de Carmen. Manuel dio un discurso emocionado sobre su hermana, sobre la mujer increíble que transformó abandono en comunidad, pérdida en ganancia, dolor en curación. Mi hermana Carmen, dijo él con la voz quebrantada. Pasó 68 años sin saber quién realmente era, pero cuando lo descubrió no guardó ese descubrimiento solo para sí. Lo compartió, luchó. Construyó algo que beneficia a cientos de personas. Eso es más que valentía, es amor en su forma más pura. Esa noche, cuando todos ya se habían ido y la hacienda estaba silenciosa, Carmen salió a caminar por la propiedad. La luna estaba llena, iluminando todo con una luz plateada. Ella fue hasta el manantial, el lugar donde todo había empezado a cambiar de verdad. El agua aún brotaba limpia y fría entre las piedras. Carmen se arrodilló y tocó el agua, sintiendo el frío recorrer sus dedos. Este manantial había estado ahí todo el tiempo escondido esperando ser descubierto. Así como su historia, así como su familia, así como su propósito. Valió la pena, dijo ella en voz alta, para el universo, para sus padres fallecidos, para sí misma. Todo el sufrimiento. Todo el dolor, toda la búsqueda valió la pena. Y ahí, en ese momento, Carmen Herrera entendió algo fundamental. Ella no había sido abandonada. Había sido enviada en un viaje largo y doloroso que le llevó toda la vida, pero que finalmente la trajo de vuelta a donde pertenecía, de vuelta a casa. 5 años después de comprar la hacienda, Carmen continuaba activa en la cooperativa. Pero había empezado a delegar más responsabilidades a los miembros más jóvenes. Quería asegurar que el proyecto sobreviviera a ella, que no dependiera de una sola persona. Ella empezó a dedicar más tiempo a escribir. Comenzó a documentar su historia no solo para la familia, sino para cualquier persona que necesitara leer sobre nuevos comienzos, sobre nunca rendirse, sobre encontrar significado. Incluso en las circunstancias más difíciles. El libro titulado Bajo la alfombra, un viaje de regreso a casa, fue publicado por una editorial pequeña, pero dedicada a historias reales.
Fue un bestseller nacional, pero vendió bien en la región y tocó profundamente a todos los que lo leyeron. Carmen recibía mensajes emocionados de lectores, personas que habían sido adoptadas y se sentían representadas, personas que habían perdido tierras por invasores y encontraron inspiración para luchar. Personas que simplemente estaban pasando por momentos difíciles y necesitaban esperanza. Uno de esos mensajes vino de una mujer de 60 años que acababa de perder a su esposo y se sentía completamente perdida. Ella escribió diciendo que la historia de Carmen le hizo darse cuenta de que nunca es tarde para empezar de nuevo, que siempre hay un próximo capítulo esperando ser escrito. Carmen respondió personalmente a cada mensaje. Sabía lo que era sentirse solo, perdido, sin esperanza. Si su historia podía ayudar aunque fuera a una persona, ya valía todo el esfuerzo. La cooperativa seguía innovando. Introdujeron un programa de ecoturismo donde los visitantes podían pasar algunos días en la granja aprendiendo sobre agricultura sustentable, historia local y prácticas cooperativas. El programa fue un éxito, trayendo ingresos adicionales y difundiendo aún más el modelo cooperativo. A Carmen le encantaba recibir a los visitantes. Le gustaba caminar por los campos con ellos, contando historias, enseñando sobre las plantas locales, explicando cómo funcionaba la cooperativa. Veía en los ojos de los visitantes el mismo encanto que ella había sentido cuando descubrió su historia. Algunos visitantes volvían múltiples veces, traían amigos, familia. Decían que había algo especial en esa granja, una energía de renovación y esperanza que era palpable. Carmen sonreía cuando escuchaba eso. Sabía exactamente lo que ellos sentían. Era la energía de una historia que se había concluido, de un círculo que se había cerrado, de un legado que se había honrado. Pero no todo era color de rosa. La cooperativa enfrentó desafíos a lo largo de los años. Hubo periodos de sequía donde la producción cayó. Hubo disputas internas sobre decisiones de gestión. Hubo miembros que salieron descontentos con la división de ganancias o con la dirección que tomaban las cosas. Carmen aprendió que construir algo duradero era un trabajo constante. No bastaba con haber empezado bien. Era necesario nutrir, ajustar, a veces hacer elecciones difíciles. Una de las mayores crisis vino cuando un gran distribuidor ofreció comprar toda la cooperativa por una suma sustancial. Algunos miembros querían aceptar, viendo eso como su oportunidad de finalmente tener seguridad financiera. Otros, incluyendo a Carmen, querían mantener la independencia. Las reuniones fueron tensas, hubo discusiones acaloradas. Familias que eran amigas comenzaron a distanciarse por las diferencias de opinión. Fue don Ernesto, ahora con más de 90 años, pero todavía lúcido, quien trajo perspectiva. Recuerden por qué empezamos esto, dijo él en una reunión. No fue solo por el dinero, fue por la justicia. Por la comunidad, por construir algo que beneficiara a todos nosotros, no a algunos ejecutivos en una ciudad grande. Si vendemos ahora, ganamos dinero, sí, pero perdemos el alma de lo que construimos. Sus palabras hicieron la diferencia. La cooperativa votó por continuar independiente, pero con concesiones. Aumentaron los pagos para los miembros más antiguos y necesitados. Ajustaron la estructura de gobernanza para ser más democrática. Crearon un fondo de emergencia para periodos difíciles. La crisis pasó y la cooperativa salió más fuerte, pero había dejado heridas que llevarían tiempo para sanar. Carmen aprendió que el idealismo necesitaba equilibrarse con pragmatismo, que las personas eran complejas y tenían necesidades diferentes, que el liderazgo era tanto sobre escuchar como sobre guiar. Cuando Carmen tenía 74 años, don Ernesto falleció. Fue pacífico en su casa, rodeado por familia, pero la pérdida fue devastadora para Carmen. Don Ernesto había sido su ancla desde el primer día, el hombre que conoció a sus padres biológicos, que la ayudó en cada paso del viaje. El funeral fue inmenso. Don Ernesto era amado por todos. Carmen dio el elogio hablando sobre la amistad de él con Roberto, sobre cómo mantuvo las memorias vivas, sobre cómo fue fundamental para que ella pudiera reconectar con sus raíces.
Él le prometió a mi padre que cuidaría de mí, dijo Carmen a través de las lágrimas. Y cumplió esa promesa décadas después, cuando yo volví a casa sin ni siquiera saber que estaba volviendo. Don Ernesto fue más que un amigo. Fue un puente entre el pasado y el presente. Fue la memoria viva de mi familia y ahora él está con ellos, finalmente reunido con su mejor amigo, Roberto. Tras la partida de don Ernesto, Carmen sintió el peso de los años. Su cuerpo le dolía más, se cansaba más fácil. Pero su mente permanecía aguda y su determinación inquebrantable. Ella comenzó a pensar más sobre su propio legado. ¿Qué pasaría con la hacienda, con la cooperativa, con toda la historia que había construido cuando ella ya no estuviera allí? Habló con Manuel sobre esto. Su hermano, ahora con 70 años, también estaba sintiendo el peso de la edad. Necesitamos asegurar que esto continúe, dijo ella, que no dependa de nosotros. Que sea más grande que cualquier persona individual. Juntos trabajaron con abogados para establecer una estructura legal que garantizaría la continuidad de la cooperativa. La hacienda se mantendría en un fideicomiso comunitario gestionado por la cooperativa, pero perteneciente a toda la comunidad. Ninguna persona individual podría venderla o tomar decisiones unilaterales. Establecieron también una fundación educacional financiada por un porcentaje de las ganancias de la cooperativa. La fundación ofrecería becas de estudio, programas de capacitación y preservación de la historia local. Era un trabajo complejo y que llevaba tiempo, pero necesario. Carmen quería asegurarse de que cuando llegara su hora de partir, todo lo que había construido no se derrumbara. Fin de la historia. Llegamos al final de este emocionante viaje de Carmen Herrera y ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta historia de reencuentro y superación? ¿Tú también tuviste alguna experiencia de redescubrir tus raíces? Comparte tus reflexiones en los comentarios y no olvides dejar tu like. Más importante aún, suscríbete al canal para no perderte otras historias inspiradoras que vamos a traer.